Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años, sembrando de sueños el camino. Red Cofa, la red sanitaria de farmacias más grande del país. Busca las farmacias de la web en red.cofa.org.ar. Confederación Farmacéutica Argentina. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos de nuevo acá a Economía 4D. Hoy tenemos el hashtag del día ahí arriba porque nosotros seguimos en la misma posición y vamos a hablar esta noche mucho de eso y de muchos temas que tienen que ver con eso, con el hashtag de no al FMI. La Argentina anuncia con bombos y platillos el gobierno nacional que va a firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En un rato te vamos a explicar las implicancias que tendría firmar ese acuerdo stand-by. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas noches. ¿Cómo andás, Agustín? Sabés que, bueno, ustedes tienen que saber que queríamos agregar también dónde está el piloto. No al Fondo Monetario Internacional, ¿dónde está el piloto? ¿Y por qué decimos dónde está el piloto? A ver, bloqueo de empresarios de transporte. Son empresarios chicos que tienen 2 o 3 camiones, pero el problema son los peajes, el problema es combustible, el problema es el traslado a precios de la devaluación, que seguro que vas a hablar vos. Segundo tema, ¿dónde está el piloto? El tema del panazo. Señores, el panazo es una anécdota ver cómo entregan pan y la gente lo retira. Se llama economías regionales. A ver, otro de los temas de la semana, y por eso, ¿dónde está el piloto? Fallo en favor de los jubilados. En favor de los jubilados o de alguna manera, señores jubilados, por ahora que sea un empate, que no sea pérdida. Vamos también a hablar del tema. El fallo de los metrodelegados. El fallo de los metrodelegados. Pero fíjense qué paradoja, cómo fue la sanción. Y la sanción dice, le pidió a los metrodelegados que no hagan ninguna medida de fuerza, pero le pidió a los funcionarios que se abstengan de efectuar declaraciones públicas que tergiversen contenidos y normas del fallo. ¿Por qué? Porque ante la opinión pública, los medios que lograron decir que este fallo de la Corte Suprema no existía más. Y no es así. Te tomo un segundo el tema de los jubilados, entre los que nombraste. ¿Por qué? Porque es algo que acá en el programa te contábamos, te advertimos, te explicamos de qué se trataba. Cuando se hace el empalme y se toma la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, además de que los jubilados con la nueva fórmula pierden, porque se actualiza a un nivel por debajo de lo que se actualizaba antes, donde ganaban poder adquisitivo, lo que ocurrió en el empalme es que se les terminó metiendo la mano en el bolsillo a los jubilados y sacando entero un trimestre. O sea, la fórmula, al operar de manera retroactiva, se comió un trimestre. Ahora, esto no fue un error. Esto en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en el Congreso de la Nación, se planteó cuando se discutió, la oposición lo planteó, el gobierno intencionalmente para generar un ahorro fiscal, le metió la mano en el bolsillo a los jubilados, le robó directamente un trimestre, que es lo que viene a proteger este fallo de la justicia que dice, apliquen esta nueva ley si la votó y la aprobó el Congreso de la Nación, pero no con carácter retroactivo, no puede ser con carácter retroactivo, eso implicaría devolver esa diferencia. Pero te voy a dar un número para entender, porque ahora que hablemos del Fondo Monetario, viste que nos están empujando a un debate al debate del ajuste, al debate de, bueno, qué partida presupuestaria hay que ajustar, el lápiz rojo, dónde vamos a recortar, y el argumento es porque la plata no está, no hay alternativa. Y esto no es cierto, hay una cuestión de prioridades distributivas en términos de si la plata está o si la plata no está. Ejemplo, esto que tomamos recién de los jubilados. ¿Qué implicó modificar la fórmula, meterle la mano en el bolsillo, sacarle un trimestre a los jubilados del bolsillo? Un ahorro en el Tesoro Nacional para este año de cerca de 100.000 millones de pesos. ¿Sabes cuánto se va a pagar de intereses
por las LEVAC, que son intereses que cobran los inversores especulativos, que tienen capacidad fuerte de ahorro, que especulan en el mercado financiero y que ganan con eso, que no generan un puesto de trabajo, que no generan producción, absolutamente nada, con las tasas de interés del 40% en un año, 500.000 millones de pesos, 5 veces lo que implicó el ahorro a los jubilados. Entonces está claro que es un tema distributivo, no es una cuestión de la plata está o no está, dónde hay que hacer el ajuste. Es un tema distributivo con una intención muy clara de parte del gobierno. Bueno, le agregamos no al Fondo Monetario Internacional este tema, ¿dónde está el piloto? ¿Sí? La CGT se reunió con el presidente de la Nación, los referentes, porque, bueno, ante el temor de un paro nacional, ya lo anunció Hugo Moyano, por eso Hugo Moyano también manifestó que el día 14 van a realizar un paro. Después están, como dijiste, yo lo llamé propuestas premundialistas del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Pues parece una pavada, uno lo dice medio en broma, pero están diciendo, bueno, ¿por qué no apuramos el tema del fondo ahora? Porque en el Mundial la gente se va a olvidar. Por eso digo, propuestas premundialistas. Pero aparte digo, ¿qué implica, ya que pusimos el hashtag este de no al Fondo Monetario, qué implica volver al Fondo Monetario? A mí me preocupa la falta de memoria a veces que hay en algunos sectores de la sociedad. ¿Te puedo decir algo? Tal vez vos sos más joven que yo. ¿Sabes qué? Yo me acuerdo de mucho más joven que vos. Se hizo, a ver, me toma hasta acá, se hizo el péndex acá al aire, no va eso. Pero le quiero decir a ustedes, era chiquito y en los autos, en la época militar, colocaban una calcomanía que decía, esta no te acordás vos, sí, me acuerdo. Achicar el Estado es agrandar la nación, de la época de los militares, señores. Después se fue reciclando con distintos procesos. Fíjense que ahora estamos naturalizando esa misma frase, ¿no? Y volver al Fondo Monetario, anunciando con bombos y platillos que se le va a pedir un monto donde hablaban de 40.000 millones de dólares, ahora hablan, parece, de 50.000 millones de dólares. Te voy a dar un dato para traer de nuevo a la memoria. Cuando la Argentina se quita de encima el pie del Fondo Monetario Internacional, que tantas restricciones nos ponía, que no te dejaba crecer, después de la crisis que vivimos en el año 2001 y todo lo que atravesamos y nos costó, cuando la economía empieza a crecer y decidimos como país sacarnos de encima el Fondo Monetario, gobierno de Néstor Kirchner, en el año 2005, se le paga en efectivo 9.830 millones de dólares. O sea, es 4, 5 veces lo que la Argentina está pretendiendo pedirle ahora al Fondo Monetario, volver a esa misma lógica, volver a resignar soberanía en materia económica, volver a un esquema donde es el Fondo Monetario el que agarra la lapicera y te diseña tu política económica, y el Fondo Monetario, muy simplemente, va a apuntarle a dos ejes. El Fondo Monetario, que razona desde el punto de vista del acreedor y lo que quiere es garantizarse el pago de los intereses de la deuda que está dando, va a presionar para empujarte a ordenar el frente fiscal con recorte del gasto público, de partidas presupuestarias que no son relevantes para el Fondo Monetario Internacional, y esta noche vamos a estar hablando de eso, y ya hubo algunas señales: educación, salud, bueno, las jubilaciones que hablábamos recién, el ANSES, y un montón de políticas más de ajuste por el lado del gasto que apunte voy a tener un ahorro que me va a permitir hacer frente a los pagos de los intereses de la deuda, sabiendo que eso nos va a empujar a una dinámica recesiva más profunda todavía de la que ya estamos. Y el otro frente al que le va a apuntar el Fondo Monetario es el frente externo. Hoy Argentina tiene un déficit de lo que se denomina cuenta corriente, que es ahí adentro tenés turismo, comercio, fuga de capitales, de entre 30 y 35.000 millones de dólares por año. ¿Vos creés que el Fondo Monetario le va a dar a Argentina ese monto, 30.000, 40.000, para que en un año lo fugues, te lo lleves con argentinos haciendo turismo o importando bienes de consumo? Bueno, en el mega canje se hizo lo mismo. En el mega canje pasó eso. Pero ¿qué va a exigir probablemente el Fondo Monetario para que ordenes ese frente externo que lo único que hace es mirar los indicadores macroeconómicos? Una devaluación más fuerte del tipo de cambio. Muy probablemente el Fondo Monetario, por análisis que uno sabe que el Fondo Monetario hace de competitividad, de ordenamiento de estos frentes externos, hoy esté pensando, no digo que no es una advertencia, salgan corriendo mañana a comprar, pero digo, hoy el Fondo Monetario está razonando y pensando un dólar para la Argentina entre 30 y 35 pesos. Esa es la realidad de la devaluación que están teniendo en la cabeza. ¿Eso tendría el traslado a precios? Sí lo tendría. ¿Eso tendría impacto negativo en el mercado interno? Claro, en la actividad económica, en el empleo, obviamente, tendría un impacto muy negativo hacia adentro. Esta noche vamos a estar hablando de eso también y de qué impacto tendría sobre la pequeña y la mediana empresa, que viene siendo el principal perjudicado de toda esta política económica. Bueno, hablaste de precios. En precios lo peor está por venir. Voy a bajar, pero un dato, 4 datos del día a día. Señores, nueva lista de precios en los supermercados. Molinos,
un 7% de incremento en los fideos, 7% ahora, consecuencia de la devaluación. No la que dijo Agustín que va a venir, sino de la que pasó. Todo esto va a arrastrar con una mayor inflación para los meses de junio y julio. A ver, yerbas, un 6%. Basta con las marcas porque no vamos a quedar sin auspiciante. No, dije yerbas. Té en saquitos, no digo la marca, 20% de aumento. Señores, los lácteos 6 a 8%, la sal un 12%, carnes rojas un 12%. Señores, los que menos tienen, los jubilados, ¿sí? La mayor parte de la canasta está ahí en los alimentos. Y estos precios son... Y por otro lado, ¿qué pasa con los gremios? 15% y están viendo a ver si le dan alguna consideración para fin de año, ¿no? Por eso, seguimos con un esquema de salarios abajo, perdiendo por adquisitivo, mercado interno debilitado, dinámica de círculo vicioso. Y te voy a dar una buena noticia. A ver, la buena noticia, a ver, vamos a poner... No, pero mirá, la buena noticia. La buena noticia, a ver si me toca acá. Los economistas de Agustín Datelli. Los economistas, colegas, que acá nosotros ¿cuánto dijimos que iba a ser la inflación en diciembre? 25%. Los colegas economistas que releva al Banco Central y Pública hablaban de 17 en aquel momento. Cuando vino la corrida cambiaria, fuimos los primeros que te dijimos 30 pisos. Bueno, los colegas economistas que forman parte del relevamiento de expectativas macroeconómicas que publica el Banco Central, de a poquito se van dando aclaremos, cuenta. 52 consultoras, ¿no? Sí. Que le envían 52 consultoras que le envían información al Banco Central. Muy amigas del gobierno nacional, con fuertes vínculos, muy estrechos. Muchos de los economistas que hasta hace pocos días o meses formaban parte de esas consultoras, hoy son funcionarios o ocupan algunos cargos dentro de la estructura de los equipos económicos del gobierno nacional. Entonces, se cuidan un poquito más. Nosotros te decimos la verdad, no tenemos ningún problema. Pero estos se cuidan un poquitito más y se van ajustando a la realidad. Después de la corrida, el otro día publicaron el primer relevamiento y corrigieron todas las proyecciones, muy fuertemente. Ahora dicen que la inflación, que en aquel momento hablaban de 17%, ya va a estar en 27,4% para este año. O sea, se acercan al 30% que nosotros te venimos diciendo hace 3 semanas atrás. De a poquito van a ir llegando al 30% que te decimos. Por ahora ya están en 27,4%. Vos decías, el gobierno insiste con el 15% para cerrar paritarias. Crecimiento, que hablaban de más de 3% a principio de año, lo fueron corrigiendo, bueno, ya hablan de algo en torno al 1,5%, 1,3%, ¿sí? Digo, o sea, van corrigiendo las proyecciones, la van adaptando a la realidad. ¿La realidad qué indica? Lo que nosotros acá te advertimos hace ya un tiempo atrás. La economía este año va a un esquema de estanflación, esto es, recesión en el plano de la actividad económica, donde estas mismas consultoras, segundo y tercer trimestre de este año, ya proyectan negativo, caída del Producto Bruto. Eso técnicamente es una recesión. Estas consultoras amigas del gobierno ya lo anunciaron y lo comunicaron así. Vamos a un año de recesión con inflación muy alta. Es el peor de los mundos que vos podés tener en una economía, porque de los dos problemas más importantes que enfrentás, tenés mucho de los dos, ¿sí? Lo cual tiene un fuerte impacto a nivel social, un fuerte impacto negativo en todo el entramado productivo, industrial, en el empleo. Esa es la realidad de la economía real que está viviendo Argentina. Ahora, cuando te anuncien en pocos días, se firmó el acuerdo con el Fondo Monetario, llegaron 40.000, 50.000 millones, el swap con China, que hasta hace un par de años atrás era mala palabra, ahora parece que el swap con China es bendecido. La terminología era papelitos de colores. Papelitos de colores. Ahora el gobierno lo va a tener en sus reservas a estos papeles de colores, pero remarcado en un cuadro, ¿no? Claro, lo siguieron teniendo siempre, ahora lo van a expandir, anunciaron que buscan expandir ese mecanismo de swap. Bueno, la realidad es que con todo esto te van a anunciar que entra un montón de plata, están apuntándole al 20 de junio, si Argentina se recategoriza y ahora pasa a ser de mercado fronterizo a mercado emergente, es una cuestión que tiene que ver estrictamente con el mercado de acciones, con la timba. Y ahora, todas estas cuestiones y esto que te van a anunciar, ¿tiene impacto en tu vida, en lo cotidiano, en lo real? ¿Va a cambiar la economía del día a día? ¿Va a aflojar la inflación? ¿Te va a mejorar el poder adquisitivo del salario? ¿Va a haber más actividad? ¿Va a entrar más gente a tu comercio? ¿Vas a vender más en la pyme? ¿Va a mejorar las condiciones de laburo? No, no. Lo único que va a ocurrir si Argentina firma esto es que el gobierno va a ganar tiempo en estas tensiones que tiene en el plano financiero, que lo pueden empujar a una crisis, para seguir ganando tiempo y pateando la pelota para adelante. Cuando todo esto llegue a su final, porque evidentemente si vos pedís deuda para financiar déficit corriente, en algún momento no podés pagarla, los costos de revertir esta situación, a medida que el tiempo pasa, cada vez van a ser más altos. Vieron que acá Agustín adelantó, hace mucho tiempo, habías adelantado el tema de las LEVAC.
habías adelantado el tema de la inflación. Le quiero comentar a ustedes, principalmente a los trolls que nos escriben a esta línea de WhatsApp y demás. Señores, nosotros los que estamos acá y los invitados, generalmente, si se cumplen estas predicciones de estimar una inflación del 30%, nos perjudicamos. Ustedes saben que en el gobierno, si hay una devaluación, sus finanzas personales de los funcionarios del gobierno no se perjudican, se benefician. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Ojalá nos equivoquemos cuando damos predicciones de este tipo, porque nos perjudicamos nosotros mismos. Principalmente porque algunos manifiestan que son tendenciosas para generar miedo, pánico, lo que fuere, ¿no? Sí, tal cual. Hay alguna rama del periodismo que habla de eso, pero los que se ven beneficiarios son los propios funcionarios del gobierno que tienen los dólares afuera, ¿no? Sí, Digo, yo señor. escucho al ministro decir, no hay que preocuparse si sube el dólar. No, claro, en su caso personal, imagino que no hay que preocuparse. Todo lo contrario. La realidad es que quienes tenemos la actividad económica y el día a día vinculado a la realidad de la economía argentina y al mercado doméstico, sí debemos preocuparnos y mucho. ¿Te parece, Gustavo, hacer un pequeño corte, Vamos unas al tandas corte y y presentamos a presentamos los invitados sí, y por favor. arrancamos con todo? Dale. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años, sembrando de sueños el camino. Bueno, lo prometido vamos a cumplir, vamos a presentar a los invitados. A mi derecha me acompaña primero Alberto Sileoni, ex ministro de Educación de la Nación. Si me toma esta cámara, un tema también muy relevante en el cual los dos estamos absolutamente comprometidos. Las declaraciones la semana pasada, tanto del presidente de la Nación como la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que está poblado de universidades públicas, Agustín. Está poblado, o sea, realmente dolorosísimo. Y la gobernadora con esa frase que todos habrán visto cuando hablando en un ámbito, no me acuerdo exacto dónde era que estaba. En el Rotary. En el Rotary. Dice en el Rotary, diciendo, todos acá sabemos que los pobres no llegan a la universidad. Bueno, una de las políticas de la gestión anterior fue la creación de muchas universidades, sobre todo en el conurbano, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, de eso vamos a estar hablando, porque además hoy por hoy, bueno, primero te saludamos, buenas noches. Alberto, buenas noches. Gracias. Hoy por hoy sos docente también en la Universidad Nacional de Soy Urlingan. docente en una universidad novísima, digamos, de 3 años, que es la Universidad de Urlingan. Yo quiero agregar a lo que dijo Agustín Dateris este dato, ¿no? Yo combiné la universidad pública y la universidad privada. Soy segunda generación de universitarios y mi abuela era analfabeta. Mi abuela no sabía, apenas escribía 4 palabras. Entonces, cuando dicen esto, y por eso digo universidad pública, universidad privada, y mi abuela era analfabeta, realmente me sorprende este tipo de declaraciones. ¿Qué puede ocurrir, Agustín? Puede ocurrir que como la gente labura muchísimo, en el conurbano, de pronto la carrera no la hagan en 5 años, la harán en 10. Pero ¿cómo no vamos a apoyar a que aquellas personas hagan la carrera en 10 años? Tuvimos la posibilidad nosotros, la tuvo mi vieja, ¿sí? ¿Cómo no lo van a tener ellos? Antes de presentar al resto de los invitados, cortita, te pregunto, Alberto, ¿cómo viviste la declaración esa de la gobernadora? ¿Qué te parece? Me parece que Gustavo da una pista, dolor, porque después de 30 meses ya más o menos es esperable lo que este gobierno, que es un gobierno de clase, ¿no? De origen de clase, de trayectoria de clase, ya está expuesto quiénes son. Pero dolor por no entender, dolor, a ver, políticamente la gobernadora no debiera diagnosticar la pobreza, debiera hacer cosas para que no hubiera pobreza, ¿no? Pero aparte la afirmación es falsa. Pasamos, si te parece, repasamos Diario La Nación de esta semana, día martes, donde publicaron que la UBA está entre las 65 mejores universidades del mundo. Pusieron a la Universidad Austral, vos que pedís no dar marca, pero aprovechamos a ver si conseguimos la pauta de la Universidad Austral, ¿sí? Pero está obviamente atrás. Y la paradoja es que la UBA, con respecto al año pasado, subió 3 puestos
Y las privadas bajaron algunos puestos. Yo no me guío en eso, sino en el rango, no me voy a guiar que bajaron 3 puestos, subieron 3 puestos, sino en el rango. Y esto habla también de cómo podemos lograr jerarquía, que sí la tenemos, y están desprestigiando principalmente la enseñanza pública, ¿no? 65% de los estudiantes de la UBA trabajan, 55% de los estudiantes de la Universidad de Hurlingham son papás o mamás, el 30% de los estudiantes de las universidades del conurbano pertenecen al 40% más pobre de la sociedad bonaerense. O sea que es falso lo que dice la gobernadora. Los pobres ya han llegado a la universidad. Es cierto que tenemos que hacer lo suficiente como para que no se vayan, porque tienen más dificultades. La universidad cerca es una extraordinaria noticia para todas las comunidades. Agustín conoce Hurlingham, pero podría hablar de Avellaneda, de Florencio Varela, por supuesto, de José Cepaz. Lanús, 3 de febrero, Quilmes son más viejas, ya son universidades más asentadas. Pero esto ocurre, está allí, está presente. Yo también digo, y es un argumento que por ahí parece una ingenuidad, lo que se pierde la gobernadora de conocer. Lo que se pierde una gobernadora que debiera ser la gobernadora de los 17 millones de bonaerenses, lo que se pierde de conocer esas mañanas con muchachos y muchachas que vienen de William Morris, de toda la zona del conurbano, de barriadas pobres, el esfuerzo extraordinario que hacen para sentarse en el aula universitaria, para dejar a sus niños en algún lugar con sus familias, vienen del trabajo. Todos me dicen lo mismo cuando arranco los cursos. Preguntás qué te trajo por acá, te cuentan los sueños y tal, lo que cualquiera de nosotros podría contar, pero todos terminan diciendo, estoy acá porque la universidad está acá. Sí, claro. Si no, no podría trabajar y viajar 2 horas de mi vida. Claro. Una pregunta, porque todas estas declaraciones de la gobernadora se dan un contexto, recién nosotros hablamos del Fondo Monetario, la presión para recortar partidas presupuestarias. Digo, vos tuviste a cargo el Ministerio de Educación de la Nación, nada menos. ¿Crees que viene ahora un recorrido de recorte en las partidas presupuestarias? 2 alertas. A mí me parece que también esos dichos infortunados de la gobernadora casi van a cumplir una semana, ¿no? Que tengan todavía tanta relevancia, me parece que tocan ahí una fibra muy sensible de la sociedad argentina, que con algunos aspectos de la memoria y con la educación pública, como que hay una alerta de la sociedad que dicen no se metan. Le costó a López Murphy su cargo, ¿no? El 13% en las universidades. O sea, yo creo que va a ser difícil. Ahora, también creo que la caja de 105.000 millones de pesos, que es la inversión universitaria, es muy tentadora en épocas de ajuste, ¿no? Ya han podado 3.000 y Argentina está pugnando para entrar a la OCDE. Una de las condiciones que la OCDE les pide a sus Estados miembros es que declaren la educación como un servicio de compra-venta. Y ahí va a venir otro problema también. Claro. Bueno, ustedes pueden ver, este es el enfoque economicista de la educación y no es un enfoque cualitativo, pero pasamos con Javier Escalada presentando a los entrevistados, empresario PYME, integrante de la Asociación de Empresarios Nacionales, pero en definitiva, esta semana hubo panazo. ¿Qué pasó? Bueno, pasó que los panaderos pudieron manifestarse en el Congreso democráticamente, exponer sus reclamos, y también diputados bajaron de la Cámara de Diputados a escuchar los reclamos de los panaderos, y es un reclamo democrático y es una presentación de la situación que viven hoy las panaderías, ¿no? Si te parece, después lo profundizamos, ¿eh? Fantástico, gracias. Bueno, pasamos a la otra parte del estudio. Seguimos presentando, dale, sí. seguimos presentando. Leonardo Fabre, bueno, titular de APOPS. Pero, sí. A ver, como adelanto, si te parece, aparte, hombre, feliz día también, porque hombre del periodismo, aparte Yo soy un autodidacta en eso. Bueno, pero aparte de referente gremial. El fallo de los jubilados, después hablamos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, de muchos temas vinculados al ANSES, pero el fallo, diría, en favor de alguna manera o algún aliciente para los jubilados. Sí, el fallo es importante porque denota una falla garrafal de la ley que tiene que ver con el cambio del cálculo que ha hecho la nueva ley de movilidad de este gobierno.
sin darse cuenta, o sí dándose cuenta, porque se tienen que haber dado cuenta, que también, aparte de lo que le estaban robando los jubilados ya, al quitarle un 12% mediante este cálculo nuevo, estaban aplicando retroactiva la ley, con la aplicación a un trimestre que no correspondía. Por lo tanto, si bien afecta nada más que al jubilado que hizo, que emitió esta acción judicial, tiene un antecedente muy fuerte y Ya además vienen las presentaciones colectivas, ¿no? hay 5 casos, casi 6 creo, de presentaciones colectivas y me parece que la lógica sería que esto saliera rápido a favor de los jubilados. Y si tuviéramos un gobierno inteligente, se adelantaría a esta vergüenza, porque es una vergüenza. O sea, robar siempre es un delito, pero robarle a los jubilados, más que un delito, es una vergüenza, es algo tan inhumano, tan insoportable, ¿no? Hay cosas que son insoportables. Que la mamá de un niño internado en el Garrahan tenga que dormir en una plaza porque no le consiguen un hotel, digamos, que esto está pasando con el Estado Nacional y la Ciudad de Buenos Aires, realmente son cuestiones insoportables que es muy difícil de admitir, ¿no? Pero bueno, ahora con este fallo se va a ver facilitada una devolución que sería de alrededor, si se hiciera a nivel masivo, alrededor de 26.000 millones de pesos, que es un montón de plata. En realidad a los jubilados le robaron más de 100.000 millones de pesos. En este punto, porque después ya la ley de reparación histórica, que fue la ley de reparación histórica que sucede en mayo del 2016, fue el huevo de la serpiente, porque era una ley ómnibus que incluía el blanqueo, que incluía diferentes temas que no tienen nada que ver con la... Pero se decía que el blanqueo iba a servirle a ANSES, todo lo contrario. ANSES está recaudando menos, porque nos sacaron el impuesto al tabaco, por ejemplo, que venía todo a ANSES, a las mineras, que ya tampoco se le aplica ningún tipo de impuesto. Quiere decir que se está, como lo dijimos en aquel momento, lo dijimos claramente, tapamos la ciudad, no solo capital, también Rosario y Córdoba, saquean ANSES, dijimos en ese momento. Es un saqueo. Es un saqueo que viene de adentro, sacándote ingresos, y viene de afuera perjudicando directamente a los jubilados. Entonces, la verdad, yo a veces escucho los análisis, a ver cómo salimos de esto, que el Fondo Monetario... Esto no tiene arreglo. No tiene arreglo, primero porque es una cuestión ideológica de la cual este gobierno no se va a bajar. Ellos creen en este desastre, creen en esto, y segundo, que viven de la confrontación, viven de la provocación. El propio presidente, cuando dijo el otro día respecto a las protestas sociales y gremiales, que eso lo consideró una violencia, cuando en realidad la violencia psicológica y violencia directa, como pasó el 14 de diciembre cuando salimos a luchar por los jubilados, que venían con motos y le pegaban a cualquiera, la violencia viene de parte del gobierno, la violencia física y la psicológica, que es la peor, ¿no? Entonces, yo digo, ¿cómo pasaremos estos meses, muchachos? No sé, pero mal va a ser, seguro que va a ser mal, y poner la excusa del fondo, la verdad, es trivial ya, porque ellos son peores que el fondo, porque si no, no hubieran recurrido al fondo. Si es verdad que tienen 50.000 millones de pesos, de dólares, que es mentira, esa plata no está en el país, si no, no irías corriendo al fondo. Sí está en ANSES esa plata. Después hablamos, ¿te parece? Sí, sí. Y del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, está que hay esa plata causas. porque la hemos cuidado, porque si no, no estaría, ¿no? Que hay causas, ¿no es cierto? Pero lo hablamos después del corte. Cómo no. Y recordemos, antes de pasar, uno de los requisitos del Fondo Monetario en el último paquete que impuso en Grecia, entraron también el tema de reprivatizar el tema jubilatorio, cosa que acá en Argentina se va a discutir en un momento. Bueno, presentamos nuestro último invitado. Sí, lo presentamos Jorge Pisani, secretario de Cultura de la Asociación Gremial de los Metrodelegados, ¿sí? Que algunos los injuriaron diciéndole metrodelevados, ¿sí? Pero este tema de instalarlo en los medios de comunicación. Pero tenemos que ir al corte y ya arrancamos con él. Vamos Dale, al corte. Corte y vamos, dale.